Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy 12 de agosto del 2021, continuemos con la lectura de la Biblia en un año. Hoy corresponde leer Segunda de Corintios capítulo 12, Segundo Libro de Reyes capítulo 23 y Sofonías capítulo 1. Sofonías 1, Segundo de Reyes 23 y Segunda de Corintios 12. Vamos a ubicarnos en la Biblia en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 23, eh, donde se habla de un rey extraordinario, nieto o bisnieto de otro rey llamado Ezequías, que actuó de manera correcta, reyes de Judá, reino del sur. Ezequías muere. Acordémonos que Ezequías fue aquel que reinó en épocas del profeta Isaías, cuando el imperio asirio intentó tomar a Judá, pero pues que este hombre buscó a Dios, Dios lo defendió eh, y, e hizo lo correcto, como dice la Biblia. Luego viene su hijo Manasés y su nieto Amón, que fueron perversos, fueron unos reyes malos, y a pesar pues de que Ezequías había sido un hombre correcto, un hombre fiel, un hombre temeroso del Señor. Pero luego aparece una cuarta generación, Josías. Repito, su papá Amón había hecho lo malo delante del Señor, su abuelo Manasés había hecho lo malo delante del Señor y su bisabuelo Ezequías había hecho lo bueno. O sea que de alguna manera Josías como tal no tuvo un buen ejemplo. Josías como tal viene de un padre que fue asesinado, joven, que solo gobernó 2 años y que fue tan perverso que hubo una conspiración para matar a su padre Amón. Y se levanta Josías, que es puesto a reinar de tan solo 8 años. Y vuelvo y digo, sorprendente, porque viene de un ancestro que pues que la línea podría decir que él iba a continuar haciendo lo de sus padres. No tuvo otro ejemplo diferente al de su papá Amón y el de su abuelo Manasés. Pero en las cosas del Señor, pues nada está totalmente determinado y el Señor es un Dios de oportunidades. Vamos a ver en Josías y vamos a verlo pues por el tiempo rapidísimo, pero tenemos un ejemplo en la vida de Josías de cómo a pesar de que había como algo determinado para que él actuara de manera incorrecta, cómo Josías tomó decisiones que lo llevaron a su bienestar, a la libertad y a la vida y a la esperanza en un pueblo que había entrado en decadencia. Y hay un pasaje paralelo que es segundo libro de Crónicas en el capítulo 34, dice versículo 1, o sea, si tiene su Biblia podemos ver paralelamente segundo de Crónicas 34 y segundo de Reyes 22. Dice que comenzó a reinar de 8 años, versículo 1 de segundo de Crónicas 34, cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse de la derecha ni a la izquierda. Su referente entonces no es ni Amón, su papá, no es ni Manasés, su abuelo, ni siquiera su bisabuelo Ezequías, que fue bueno, sino el mismo rey David. Dice el versículo 3, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David. Y ahí está el primer punto del secreto de la vida diferente que vivió Josías. Y fue que comenzó a buscar al Señor, no al Señor de su padre Amón, no al Señor de su padre, de su abuelo Manasés, sino al Señor de David, aquel hombre que se conoce como el hombre conforme al corazón de Dios. Y ahí está el primer paso, buscó al Señor, ¿sí? Buscó al Señor. Y dice el mismo versículo 3, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas.
y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas, estatuas fundidas, desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Bueno, todo esto nos muestra cómo él empieza a reinar a los 8 y lo primero que hace es buscar al Señor, buscarlo. Luego empieza a tomar acciones que es limpiar, a purificar. Claro, hay un efecto que cuando yo me acerco al Señor, tengo sí o sí que ir identificando aquellas cosas deficientes en mi vida, porque acercarse a Dios, buscar al Señor implica ser impactados por su luz, y cuando viene la luz se puede identificar claramente las cosas, las que están bien, pero las que no están tan bien y se deben mejorar. Ese era el consejo de Pablo cuando le escribe a los presbíteros, cuando le escribe a los episcopos, dice, hay que corregir lo deficiente, porque Dios es un Dios de orden y estamos llamados a que en su luz ir poniendo cada cosa en su orden. Aquí viene entonces, busco al Señor, y cuando busco al Señor identifico que hay cosas que deben depurarse, hay que desechar y hay que destruir incluso. Destruir lo que estudiamos en estos días, esquemas mentales, paradigmas que no permiten reconstruir un conocimiento a la luz de la revelación del Señor. Entonces, primero, busca al Señor. Segundo, empieza a sacar, a destruir, a tumbar esos altares que lo único que habían traído era perdición al pueblo. El versículo 8 dice, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Y aquí Josías, como en un tercer tiempo, siendo aún muchacho, siendo aún muy joven, decide, después de que él busca al Señor, y me imagino que en su búsqueda el Señor empieza a recibir dirección, empieza a recibir instrucción, sabiduría, y decide restaurar la casa del Señor, decide reparar el santuario, toma la decisión de restablecer el culto al Señor. Dios había soberanamente escogido un lugar para que allí fuera adorado, para que las personas ofrecieran a Dios un lugar apartado, exclusivo para este propósito, que había sido abandonado, que había sido profanado, que había sido contaminado. Y Josías, después de buscar al Señor, de purificar, de limpiar, de corregir lo deficiente, decide entonces también reparar ese lugar de culto al Señor. Y dice el versículo 9, vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Vamos a ir, dejemos a Crónicas aquí y vamos a ir a Segundo de Reyes 22, que son los pasajes paralelos, solo que Crónicas nos complementaba un poco y nos ampliaba algunos detalles que quería tener en cuenta. Que primero buscó a Dios a pesar de su juventud. Segundo, decidió romper, quitar y empezar a limpiar esos lugares de contaminación, todas aquellas cosas que eran deshonrosas para el Señor. Y si habláramos, es como cuando un creyente empieza a buscar al Señor genuinamente y se da cuenta, identifica que tiene amistades que no son muy buenas, amistades que, pues, que por el contrario lo contaminan, o que tiene hábitos de vida nocivos, como, no sé, licor, tabaco, drogas, bueno, todas esas cosas, y empieza a limpiar, a purificar. Tal vez se identifica al buscar a Dios que tiene una forma inadecuada de hacer sus negocios o de desarrollar sus actividades, y empieza a quitar todas esas cosas deficientes, empieza a romper la mentira, el engaño, la pereza, la negligencia, la obstinación, y empieza a poner cada cosa en su lugar. Pero también decide consagrarse al Señor, decide reparar ese lugar de culto en su corazón al Señor, y empieza a darle honor al Señor con su propia vida. Luego Josías, cuando está reparando el santuario, cuando hay una decisión de santificar, de apartarse, de purificar,
encuentran en ese proceso de reparación la Torá o la ley o el Pentateuco. Y el versículo 8 del capítulo 22 de Segundo de Reyes, ya nos vamos a quedar solo en Reyes, dice, le dijo el sumo sacerdote al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo, lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Encontraron el libro, imagínense, claro, el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Estaba perdida la instrucción, no había instrucción, no había dirección, no había luz, porque el conocimiento de la palabra del Señor es luz. Y si ni siquiera había palabra del Señor, pues imagínense la oscuridad en la que estaba este pueblo ignorando lo que el Señor tenía para él. Cuando este hombre Josías escucha la palabra del Señor, entonces viene de nuevo, lo busca, limpian, reparan el santuario, encuentran la instrucción y luego la leen, la oyen y se conmueven. Porque dice el versículo 11, cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Hicam, hijo de Safán, a Bor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros. Quiero leerles en Crónicas cómo describe el cronista esta redacción. Dice Crónicas 34, 8, dice, para que repasas, vinieron estos al sumo sacerdote. Bueno, quedémonos en Reyes para que no nos enredemos. Dice entonces el versículo 13, id a preguntar, vuelvo a Reyes, perdón, id a preguntar a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha descendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Ellos entonces, además de que leen, de que oyen, que se conmueven, pues imagínense la conmoción que Josías se rasgó su vestido, que Josías dijo, Dios mío, antes no estamos en una condición peor cuando nos hemos ido, claro, yo cómo voy a poder hacer lo que el Señor me indica si no consulto su palabra, ¿sí? ¿Cómo voy a poder saber cuál es el propósito, el plan que Dios tiene si no conozco su palabra? Y a veces el creyente actúa por impulsos, pero no entiende en verdad lo que el Señor ha escrito o ha mandado o ha determinado como el testimonio para nosotros poder ser orientados. Dice entonces que cuando ellos escuchan la palabra de Dios, van y consultan al Señor. Listo, Señor. Ya nos hemos dado cuenta que hemos obrado completamente en oposición a ti, que nos hemos ido en contra de tu parámetro. Ahora te pedimos, por favor, y dice, consulten a Dios qué debemos hacer. Y dice, y en todo este proceso hay un proceso de confesión, de arrepentimiento. Y dice el versículo 15, hace hecho Jehová el Señor, decide al varón que os envió a mí. ¿Sí? Entonces ya hay una respuesta de Dios. Así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que él moran todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí, quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oísteis las palabras del libro. Entonces miren cuál fue la reacción de Josías. Cuando leyeron, dice, oyó. Mucha gente lee las palabras de la Biblia, pero tal vez no alcanza a escuchar lo que Dios le quiere decir. Pero Josías oyó. Y dice el versículo 19, y tu corazón se enterneció
y te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores. Entonces miren el efecto de todo lo que empezó con la decisión de buscar a Dios. Josías busca al Señor, Josías entiende que hay que derribar otros dioses, tumbar todos esos actos idolátricos que tenía el pueblo de Israel. Josías decide reparar el culto al Señor, reparar el templo al Señor. Y cuando encuentra la escritura, al leerla, Josías oye, se conmueve y se humilla delante del Señor. Su corazón es conmovido delante del Señor. Y dice al final, rasgaste tus vestidos, lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice el Señor. Y en esa búsqueda y consulta que le hicieron a Dios, ¿qué dice el Señor? Yo te escuché. ¿Y cómo no te voy a escuchar si es que oíste mis palabras? ¿Cómo no te voy a escuchar si es que tu corazón se conmovió? ¿Cómo no te voy a escuchar si es que te humillaste, rasgaste tu vestido? Rasgarse el vestido era como despojarse de toda apariencia, despojarse de la posición, despojarse de la experiencia y fuerza, tal vez, y humillarse y llorar delante de su presencia. Luego, cuando tiene esta respuesta Josías, empieza a tomar otras acciones. Y el capítulo 23, versículo 1, nos va a dar una lista de acciones que toma Josías. Unas acciones complementarias a unas fundamentales que ya había tomado desde joven. Dice, siendo muy muchacho, buscarlo, y vuelvo y repito, es muy conmovedor porque Josías no tuvo un ejemplo ni en su padre ni en su abuelo. Josías tuvo un sentir, Josías se pudo haber justificado en que, ay, yo cómo voy a hacer algo diferente a lo que hacen mis padres. Josías pudo haberse justificado en las malas acciones de sus padres, pero Josías tomó una decisión y fue a buscar al Señor, así de sencillo. Nada más, en ese momento lo único que podía hacer era buscar, buscar. Y en esa búsqueda, cuando uno busca, algo encuentra. Y al buscar, encontró una dirección, y esa dirección fue: quite esos lugares profanos, quite esos lugares de contaminación. Y en ese mismo sentir de seguir buscando a Dios, tuve el sentir de volver a hacer ese lugar, a abrir la casa del Señor, a sacar los utensilios, los dioses falsos, las imágenes. Y en ese proceso de poner en orden, porque es que aquí vemos un proceso de orden, de reparación, de limpieza. Y en ese proceso de limpiar, de purificar, de ordenar, encuentran la palabra del Señor. Y cuando escucha la palabra del Señor, se confronta, se conmueve, se arrepiente, pide dirección al Señor. Y aquí viene una serie, y que sí se conoce como las reformas de Josías, que restablecen y le dan orden de nuevo a la congregación. Y dice el capítulo 23, versículo 1, entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá, con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas, con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. ¿Saben qué hizo Josías dentro de sus reformas? Volver a congregar al pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Ancianos, jóvenes, niños, todos, que subamos a la casa del Señor. Y al subir a la casa del Señor vamos a escuchar, vamos a estudiar, vamos a leer las palabras del libro de la instrucción. Necesitamos instrucción, necesitamos dirección, necesitamos guía. Este pueblo se ha venido perdiendo por falta de conocimiento, entendió Josías. Y así como yo he entendido la Biblia, la Escritura, el pueblo necesita salir de la oscuridad de las tinieblas y de las tinieblas de la ignorancia de la verdad divina. Y así es entonces como deciden congregarse y subir a la casa del Señor. Y en el versículo 4, 3 y 4, dice, poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante del Señor de que irían en pos de él y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto.
¿Saben qué hizo el pueblo acá? Se comprometió, se comprometió a seguirlo, se comprometió a buscarlo, se comprometió a volver a restablecer el culto a Dios. Dios es mi Dios y no le vamos a dar prioridad a otra cosa diferente que a volver a Él, a darle el lugar en nuestro corazón y en medio de nuestro pueblo. Luego dice el versículo 4, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las semillas de ellos a Betel. Quitó los sacerdotes idólatras. Bueno, de ahí en adelante empieza a seguir ordenando, ¿sí? Sigue sacando, desechando, quitando, corrigiendo lo deficiente y dándole un lugar a cada cosa, ¿sí? Y se comprometieron a poner las cosas, a limpiar, a purificar. Pero luego, en el versículo 21, o sea, todo esto hasta el versículo 20 es limpiar, purificar, ordenar, todo lo que tiene que ver no solo con el templo, sino con todo lo que es el culto al Señor. Pero mira el versículo 21. Dice, entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban en Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. ¿Saben qué es celebrar la Pascua? Es la liturgia, es la celebración, es la memoria de la obra redentora. Hizo tal culto que no había sido hecho en otro tiempo. La gente volvió a celebrar con el Señor, la gente volvió a cantarle al Señor, la gente volvió al templo a compartir con sus hermanos, con su familia, a reconocer que solo Dios es digno de adoración, de culto, de alabanza. Eso fue lo que hizo Josías, ¿sí? Hacer memoria de la obra redentora. Es que eso es el culto, esa es la liturgia que se hace en la iglesia. Celebrar juntos como congregación la obra redentora que el Señor ha hecho y que diariamente hace en nosotros, porque el Señor todos los días de alguna manera nos redime, nos libera y nos bendice. Dijo, y decide el Señor, versículo 25, dice la Biblia, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Y Dios en la época de Josías bendijo al pueblo. En la época de Josías volvió a haber un tiempo de bendición, de prosperidad, de restauración, y Dios detuvo la mano de sus enemigos. Ahora vemos en Josías un ejemplo extraordinario, que no es excusa el ser demasiado joven, que no es excusa el haber tenido unos ancestros perversos o un entorno que me orientaba a hacer totalmente lo que está en contra del Señor, sino que Josías tomó una decisión, una primera y fundamental decisión. Voy a buscar a Dios, voy a buscar al Señor de mi padre David. No voy a seguir a uno de tantos que adoraba a mi padre Amón o mi abuelo Manasés, sino que voy a buscar el Dios, el único Dios que adoró mi padre David. Esa primera decisión fue fundamental. Y acompañada de esa primera decisión de empezar a poner en orden su propia vida, empezar a desechar esas cosas paganas, malas, él identificó que era malo, y esa decisión de restablecer el lugar de adoración, el templo, trajo la luz de la guía de la escritura a la vida de Josías. Y siendo muy joven y teniendo seguramente todo en contra, logró una extraordinaria reforma social, no solo espiritual, no solo religiosa, también social, económica, porque todo esto trae orden, esperanza y trae vida. ¿Y qué más que contar con el perdón, la misericordia y la bendición del Señor? Josías nos demuestra entonces que no tenemos ninguna justificación para no tomar decisiones sabias y acercarnos al Señor. Esta decisión de madrugar todos los días,
esta decisión de ir a la Biblia, esta decisión de escuchar la Escritura y dejar que nuestro corazón se conmueva para que nos podamos humillar delante de Dios, reconocer nuestros malos caminos y empezar a corregir lo deficiente. Que en nosotros no gobierne el ego, no gobierne el orgullo, la sabiduría humana, que en nosotros gobierne el Señor y la decisión de ponerlo a Él en el lugar que le corresponde. Josías no solo trajo bendición para él, no solo trajo bendición para su familia, sino que también trajo bendición para todo un pueblo. Y a veces nosotros no alcanzamos a medir la magnitud de la bendición que extiende el Señor a nuestro entorno cuando le damos a Él ese lugar que es ese lugar del Señor. Démosle gracias a Dios por este día, por su palabra, y pidámosle que nos ayude a sostenernos en esta primera decisión que hemos tomado de buscarle. Dice la Biblia, buscadme y viviréis. Y esa fue la decisión que de 8 años el rey Josías tomó. Y esa decisión la mantuvo a través del tiempo. Aquí vemos en un par de capítulos que seguramente dejan por fuera todos los detalles, que seguramente hubo muchas dificultades, adversidades. Pero a pesar de su niñez y de venir de un entorno familiar tan adverso, sé, y lo demuestra la historia, que Dios lo respaldó, lo guardó. Seguramente tuvo muchos contradictores, seguramente hubo críticas de su propia familia, de sus hermanos, tíos, de sus allegados, pero el Señor respaldó a Josías, porque él tomó la decisión no solo de buscarlo, sino de reparar el santuario. Y al pretender reparar el lugar de adoración, fue iluminado con la palabra, con instrucción, a tal punto que sus entrañas se conmovieron. Consultó a Dios, le pidió dirección al Señor y trajo orden y bendición a todo el pueblo. Hoy, Señor, te presento mi vida. Te pido que yo halle cada día, Señor, la instrucción y que mi corazón, así como el de Josías, se enternezca, se conmueva ante tu palabra. Que no pase inadvertida tu palabra por mí. Que de verdad mis entrañas se conmuevan y que me lleve a acciones. A veces la palabra del Señor motiva, pero no lleva a acciones. Y no necesitamos motivaciones para seguir siendo los mismos, sino una conmoción interna para ser transformados. Y es lo que te pido, Señor, que cada día tu palabra me conmueva y que yo pueda, Señor, celebrar de nuevo con libertad. Esa es la liturgia, la celebración. Celebrar que tú nos liberaste, celebrar que tú nos bendices, que tú nos perdonas. Celebrar que eres nuestro Dios, que te podemos buscar. Buscarte mientras pueda ser hallado. Llamarte en tanto atienda, Señor. Coloca en mi corazón ese anhelo ferviente que hubo en Josías, de presentar nuestras vidas delante de ti, darte el lugar, tu lugar. Gracias por tu palabra, gracias por estar con nosotros, gracias por escucharnos. Extiende tu mano de bendición sobre tus hijos. Sana al enfermo, consuela al que esté abatido, Señor. Trae paz a aquel que esté preocupado y ansioso. Y déjanos poner delante de ti todas nuestras cargas y aprender de ti. Eres manso y humilde de corazón. Te bendigo, te exalto, te doy la gloria, mi Señor. Nos quedamos con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.